gran prensa esta mañana. 1. Estados Unidos ataca a Irán violentando el derecho internacional. Otro. Estados Unidos apuesta por el espaldarazo total a Netanyahu en pleno genocidio. Otro. No hay pruebas de que Irán cuente con armas nucleares como afirma Trump. Otro. Estados Unidos e Israel rompen el orden internacional. Otro. Estados Unidos e Israel son la mayor amenaza mundial. Todos los titulares son correctos, pero no los verás en los grandes medios de comunicación. Durante meses, en particular desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, llevamos oyendo que toca prepararnos para la gran amenaza mundial, la amenaza existencial. Por supuesto, en aquel momento nos decían que era Putin, como si el conflicto en Ucrania hubiera empezado recién, ese febrero de 2022, y como si los Estados Unidos no hubieran tenido nada que ver, como si el 2014 no hubiera existido, o como si la OTAN no hubiera querido ampliarse también en Ucrania, contraviniendo acuerdos previos con lo que entonces era la Unión Soviética. Da igual, la amenaza era Rusia y el amenazante era Putin. Aunque a algunos no les guste, aquí no hacemos equidistancias y desde el primer momento denunciamos una invasión que no debía ocurrir y por lo mismo apostamos por una solución rápida que suponía lo opuesto a echar leña al fuego, diplomacia y negociación. Lo mismo que hoy algunos líderes europeos piden en la escalada entre Estados Unidos e Irán. Qué curioso, que cuando esto ocurría en 2022 nos decían lo contrario, que había que armar hasta los dientes a Ucrania, que había que hacerla más competente en una imposible guerra de ganar a una potencia nuclear como Rusia, que había que hacer de mensajeros de la OTAN y de los Estados Unidos en la región. Y Europa lo hizo, porque la amenaza era Rusia y era Putin. Lo que nunca nos dijeron era amenaza para quién. Y hasta hoy siguen diciéndote que cualquier día de estos verás un misil en tu cocina porque Putin está pensando en invadir Albacete. En la cumbre de la OTAN, celebrada en junio de ese mismo 2022, la OTAN aprobó un nuevo concepto estratégico, es decir, toda una declaración de intenciones. Y aunque lo obvio se hizo explícito, aquí está lo importante. Señalaron que la amenaza, cito, más significativa y directa de la seguridad de la alianza era Rusia. Lo cierto es que también por primera vez se incluyó a China como un, cito, desafío para los intereses, seguridad y valores de los países de la OTAN. ¿Había China invadido a alguien? No. ¿Tocaba a Europa en concreto? Tampoco. Estados Unidos iba a perder la oportunidad de plantear su disputa geopolítica y hacerlo dominando colonialmente el mensaje de los países de la OTAN. Total, la OTAN no es otra cosa que una organización que representa intereses militares y geoestratégicos concretos de una potencia mundial que no quiere perder la hegemonía de Estados Unidos. Poner a China en el foco era y sigue siendo clave para este país, no para Europa. Pero claro, cuidado, es que China es un desafío. Falta que añadan el existencial en el documento. A ver si no lo hacen en la cumbre que empieza mañana. Se preguntarán ustedes por cuántas veces ha calificado la OTAN de amenaza existencial a Israel, a lo mejor. Porque si algo queda claro es que al menos, y sin ser justa, durante los últimos 20 meses hay un país que está violando todos los tratados internacionales y el derecho internacional. Y su líder cuenta con una orden de captura internacional que además no cumple. Y por tanto representa no solo una amenaza ahora sí existencial para 55.000 palestinos, sino también es el ejemplo máximo de desacato de nuestra arquitectura y por tanto garantía internacional. ¿Es Israel considerado una amenaza existencial por la OTAN? 55.000 asesinados después, la respuesta es no. Qué curioso, ¿verdad? Que las amenazas existenciales sean unos y no otros, lo que justifica, por cierto, la implementación de sanciones diversas contra unos, pero no contra otros. E incluso que en el discurso, es decir, en los actos de habla, que es la forma en que se configura el mundo, de uno se diga que son amenazas existenciales, pero de otro se diga que hay derecho a defenderse, incluso cuando ataca ilegalmente. No sería justo, pero tendría algún sentido estratégico si fuera Europa defendiendo sus propios intereses, y sin embargo no es así. Este doble rasero, este posicionamiento geoestratégico europeo, no vela por los intereses europeos, sino por los intereses estadounidenses. Lo hacía con Biden, lo hacía con Obama y lo vuelve a hacer con Trump, aunque esta vez el asunto salga más difícil de justificar. La OTAN no hace otra cosa que beneficiar la agenda de un país utilizando a los otros integrantes de la alianza como vía de legitimación de dicha agenda. Este es el objetivo de la OTAN. Y por eso oían decir, tanto gobiernos, Comisión Europea y medios occidentales serviles a este régimen de sumisión, los titulares que hemos enunciado al inicio de este cierre. Familia Televis, ¿hay una amenaza mundial ahora mismo? Sí, sin duda. ¿Quién es esta amenaza? Los Estados Unidos. La evidencia, el ataque a Irán hace tan solo 2 noches y que escala un conflicto a niveles aún sin sopesar. Mientras Estados Unidos ataca y con ello da un espaldarazo al Estado terrorista de Israel, Europa, sin embargo, sigue diciendo que la justificación para ello existe y con eso se carga del todo el orden internacional que dicen defender, porque el derecho internacional no solo lo viola quien lo rompe al actuar, sino también quien acepta esa ruptura y eso es lo que hace Europa ahora mismo. El derecho internacional está muerto gracias a esa Europa sumisa ante la principal amenaza mundial de hoy, los Estados Unidos y su perro de presa
nada es casual, mucho menos el timing. Los Estados Unidos atacan ilegalmente a Irán y consiguen la cohesión de Europa defendiendo estos hechos ilegales justo antes de la cumbre de la OTAN, en la que se aprobará un aumento de gasto militar brutal. Da igual lo que diga Pedro Sánchez, porque la carta es clara. España no se niega a aumentar el 5% solicitado. Lo que hace la OTAN es permitirle a España vender humo a la ciudadanía. España se compromete al 100% de lo que exige la OTAN, como señala tanto Rutte como Pedro Sánchez, solo que para lograrlo puede destinar el porcentaje que quiera del PBI. Eso sí, con cargo a renegociarlo todo. ¿Sánchez ha logrado algo? Sí. Titulares. No podemos negarle la hábil estrategia de comunicación, pero sin concreción alguna. En tan solo 2 meses, España ha aumentado su gasto militar de forma exorbitante y hoy nos dicen que agradezcamos que no va a ser el 5%. ¿En serio no lo supone? Lo veremos esta semana. Europa se ha rendido y por eso Europa está fuera de juego. Europa ha claudicado. Europa ha perdido. No es ni la sombra de lo que pretendió ser. Su colonialismo nunca cesó, pero su sumisión ahora la hace dependiente de su propio fantasma, que es Donald Trump. La amenaza existencial actual tiene un nombre, Estados Unidos. Pero es también una amenaza contra nuestras vidas, una Europa que se ha doblegado ante esta amenaza existencial y la sigue calificando de aliada. Callas, von der Leyen, Meloni, Macron, Starmer, Sánchez o Álvarez, un cóctel de sumisión a un organismo que nos quiere ser siervos y para colmo nos pide que aplaudamos ser siervos porque un presidente dice que va a hacerlo, pero gradualmente. Estados Unidos acaba de atacar Irán y en lugar de debatir sobre si salimos de la OTAN, tenemos que debatir que el porcentaje de gasto militar será de 1 o 2 puntos más de lo pensado, pero no tanto como lo exigido. Nos toman por idiotas. Además, como si solo fuera un problema de porcentaje el que exige la OTAN, reduciendo toda la resistencia posible al régimen de guerra a una cuestión porcentual sobre nuestro gasto militar. ¿Acaso han olvidado que hace 5 días nada más Margarita Robles confirmó la llegada de bombarderos de Estados Unidos a las bases de Morón y de Rota y que han llegado como refuerzo por el conflicto, vaya palabra, entre